tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy voy a hablar de una novela que en realidad no es del tipo de las que habitualmente hablo en la hora de leer ni de las que me gusta reseñar. Pero bueno, la verdad es que esta es una novela que disfruté leyendo, muy ligera, y además me la regalaron. Entonces, bueno, pues siempre vale la pena leer y reseñar los libros que recibimos como regalos. En español se llama El amor de que dejamos atrás, de la famosísima autora Rebecca Yarros. Ella se hizo muy famosa por una saga que publicó con la historia de unos personajes que, bueno, se va desarrollando creo que a lo largo de 5 libros. Y esta que tenemos aquí es del 2021, ya tiene sus añitos, pero entiendo que es como la gran historia de amor que la autora ha publicado y que además la consagra con este género del romance tan popular. Ahora, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues esta novela cuenta la historia de amor de dos parejas de manera alternada y digamos que una se va complementando con la otra. Es una historia interesante porque, bueno, no nada más nos va diciendo de cómo esta pareja se va desarrollando, sino que también nos da un contexto histórico que hace que estas parejas pues sean mucho más ricas y la historia sea mucho más nutrida. En primer lugar, tenemos una pareja de una mujer joven de solo 28 años que se acaba de divorciar y es la heredera, porque además es la nieta de una gran escritora de novelas de romance quien falleció recientemente y dejó su última novela inconclusa. Entonces, bueno, pues van a contratar a un escritor experto en el género del romance para que termine esta última novela, que además es muy personal porque nos está contando la historia de la familia de la protagonista, ¿no? Entonces, es la historia de la familia Stanton. La protagonista es Georgia y ella va a conocer a Noah, de quien eventualmente pues tendrá mucho más relación con él. Como todas estas grandes historias de chico conoce a chica, al principio pues no se caen muy bien, incluso tienen un encuentro en una tienda de libros. Esto es justo al inicio de la novela, donde tienen un debate sobre las novelas de romance, incluso las novelas de este autor Noah Harrison, quien obviamente ella no sabe quién es, ¿no? Entonces, por ahí empezamos con esta historia y este vínculo que se va a crear entre los dos personajes, porque, bueno, como les decía, él ha sido contratado para dejar o terminar la novela que la abuela dejó inconclusa. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos la historia de la abuela de los antepasados de Georgia Stanton, quienes se conocen durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ella es inglesa, él es americano, y bueno, los dos están luchando en la guerra y ahí se conocen, y por supuesto pues todo este contexto histórico hace que la novela sea pues mucho más rica, en el sentido de que nos ofrece este panorama de qué era lo que estaban viviendo los soldados ingleses y los soldados estadounidenses en el tiempo de la guerra, y cómo nos enseña sobre el sacrificio y sobre la ayuda de verdad altruista y comprometida de todos estos soldados durante la guerra. Rebecca Yarros es además muy famosa porque, bueno, es tiktokera. Ella está casada también, tiene su esposo y está casada con un militar, entonces conoce bien todo este ambiente y este entorno de lo que es la milicia y de lo que es ser soldado en Estados Unidos específicamente. Entonces, bueno, pues obviamente los va a poner en un buen lugar y los va a describir y a construir de manera pues bastante verosímil. Quiero decir que las dos historias dentro de su entorno, porque además se supone que hay unas cartas que se dejaron ellos, Scarlett y Jameson, quienes son los protagonistas del romance durante la Segunda Guerra Mundial, los antepasados de Georgia, y dejaron cartas. Estas cartas han sido recuperadas, las guardaba la abuela, y entonces Noah y Georgia, al tratar de reconstruir toda esta historia, pues van leyendo las cartas y van buscando cuál será el mejor final para esta pareja que vivió su amor y su unión en los años 40. Quiero decir que esta pareja, la de Jameson, me parece, la que está en los años 40, me parece mucho más sólida.
no solo por el contexto histórico, que además pues para nosotros también es hasta cierto punto conocido, sino porque realmente es un amor que no solamente los abarca a ellos dos, sino que refiere a lo que pasaba con la gente que están alrededor, con los hermanos y etcétera. Por su parte, la relación que se da en la actualidad entre Georgia y Noah, pues me parece un poco más trivial o más trillada, por decirlo de alguna manera, y obviamente pues nos refiere a todas esas historias que hemos leído, ¿no? Desde Las 50 sombras de Grey, Crepúsculo, todas estas historias pareciera que estuvieran mezcladas, ¿no? La autora junta todos estos clichés, todos estos estereotipos y nos da esta construcción del hombre guapo, adinerado, la mujer que es muy inteligente, que piensa por ella misma, que es incluso rebelde al entorno y a su contexto, y bueno, lo aplica bastante bien. También debo decir que la lectura de este libro pues me recordó muchísimo a otras más que también cuentan historias de amor durante la guerra, ¿no? Desde Por quién doblan las campanas de Hemingway, que bueno, es un clásico de este tipo de literatura que hemos leído y que cuenta esta historia entre dos personajes. También me recordó muchísimo a la novela e incluso la película, si es que la han visto, de Expiación de Ian McEwan, donde la historia cobra un rumbo distinto debido a la confesión de alguien más. Y aquí sucede pues algo similar, ¿no? La historia cobra un rumbo inesperado, distinto a lo que estábamos esperando debido a las circunstancias, a lo que sucede alrededor. No quiero decir mucho de lo que pasa después, porque bueno, pues obviamente sería arruinar un poco la lectura de este libro, pero en realidad sí hay un twist en la historia, hay un giro donde los personajes cobran o tienen otro destino, otro final que realmente es sorpresivo y bueno, pues obviamente llega a ser sumamente conmovedor y sentimental y como lector pues estás enganchado. No debemos olvidar que este género es conocido como un page turner, donde solamente quieres seguir leyendo y saber qué pasa con los personajes y dar vuelta a la página, por eso se clasifica así. Incluso la autora ha sido catalogada como una de las escritoras de mejores page turners que hay en la actualidad en Estados Unidos, entonces también ese es el objetivo y aquí también lo logra, ¿no? O sea, tú quieres saber qué pasa con estos personajes, quieres saber qué pasa con las dos historias de amor, quieres saber si van a lograr terminar de escribir la historia de la novela inconclusa que dejó la abuela y bueno, pues obviamente estás muy picado. Es como todas las historias de romance, ¿no? Hay altos y bajos en la relación, hay momentos en que tú crees que ya el amor se va a consolidar y bueno, pues algo pasa que no se logra de esta manera. Y creo que son historias que como lectores pues nos entretienen bastante y nos gustan precisamente porque están relacionadas con las emociones de los personajes. Aquí no hay muchas ideas sobre qué meditar, sobre qué reflexionar, aquí no hay mucho conocimiento de historia o de literatura o de filosofía, sociología, nada de esto, y tampoco es la intención, no estoy diciendo que así debería ser, sino que estos personajes están construidos a través de sus emociones, de qué es lo que ellos sienten y cómo es que se enamoran y cómo a través de los ojos del amor pues es que pueden entender el mundo y pueden luchar por una causa o por lo que ellos consideran que es mejor. Obviamente, pues no pueden faltar los conflictos familiares, ¿no? La familia que quiere que su hija se case con cierta persona por el estatus, por el nivel social, y ella se enamora de otro, entonces se niega a hacerlo. Y todo este tipo de pequeños conflictos de segundas historias que pues son muy relevantes para construir esta historia de las dos parejas y de los personajes. Entonces, el amor que dejamos detrás, pues sí, es muy entretenido, es un page turner, me gustó leerla, me piqué en la historia y a pesar de que creo que no es una novela que tenga una huella literaria para todos nosotros, pues sí nos gusta leer este tipo de historias donde finalmente sabemos que el amor es posible, aunque haya un giro muy interesante al final de la misma. Pero bueno, pues ojalá se animen a leer a Rebecca Yarros. Para mí fue una grata sorpresa y seguramente leeré alguno otro de sus libros y ojalá que le den like a este video. Nos vemos la próxima en La Hora de Leer.